Los objetos son capaces de tener lo que conocemos como estado y comportamiento. El estado de un objeto es representado mediante sus atributos, es decir, los datos que lo caracterizan. Por ejemplo, un objeto que represente un usuario podría tener los siguientes atributos: nombre, apellidos, edad, teléfono, dirección, etc. Todos estos atributos conformarán el estado del mismo. Por otro lado, el comportamiento de un objeto se representa mediante sus métodos. Gracias a los métodos, los objetos pueden realizar acciones de todo tipo. Por ejemplo, un personaje de un videojuego que estará creado como un objeto podrá tener capacidades de comportamiento como las que puedes ver en pantalla: caminar, saltar, conducir, correr, comer, etc. Otro ejemplo, en una aplicación web o de escritorio, los objetos pueden representar usuarios. Estos podrán tener comportamientos como los que ves a continuación: consultar datos, la posibilidad de cambiar la contraseña o iniciar sesión, cerrar sesión, etc. Pues que te quede clara esa diferencia. Estado van a ser los atributos, los datos que contiene el objeto, y comportamiento va a ser las posibilidades de acciones que tiene un objeto, o los métodos. Es decir, todo aquello que puede hacer un objeto. En cierto modo, todo en el mundo real tiene un estado y un comportamiento. Por ejemplo, una hoja de papel. Una hoja de papel puede estar en diferentes estados. Podría estar mojado, podría estar entera, podría estar rota, podría estar escrita, podría no estarlo. Y luego, en cuanto a comportamiento, pues realmente no tiene, ya que una hoja no se puede mover, no puede saltar, no puede hablar. Es un objeto inanimado. En la programación orientada a objetos sí que podríamos representarle algunos comportamientos. Por ejemplo, en un videojuego podríamos darle efectos de gravedad. La hoja podría ir cayendo a cierta velocidad y esto conformaría un comportamiento. Si lo quieres ver así en la vida real, también podrías especificar que cuando sueltas una hoja en el aire y esta va cayendo, tiene cierto comportamiento. Luego estamos los seres vivos, que los que nos podemos mover tenemos muchísimas opciones de comportamiento. El estado de una persona, por ejemplo, podría ser la edad. Tendríamos ahí un valor para la edad, que podríamos representar en programación orientada a objetos como un atributo. Y luego la posibilidad de caminar vendría al comportamiento, que podemos representar con métodos. Todo depende de qué forma plantees las cosas, pero al final tienes que tener clara esta diferencia entre ambas cosas. Después tenemos lo que se conoce como identidad de los objetos. Los objetos, al estar bajo un nombre identificador, como puede ser este de aquí, objeto, podemos decir que cuentan con una identidad única. Gracias a su identidad podemos referirnos a ellos de forma inequívoca en el código. ¿Cómo podemos hacer aquí? En esta llamada estoy indicando de forma inequívoca que quiero que el método 1 se ejecute con el objeto llamado objeto. En conclusión a todo esto, tenemos tres aspectos clave de los objetos: estado, que podemos decir que son atributos o variables; comportamiento, que son los métodos o funciones, para que nos entendamos; y la identidad, que sería el identificador, el nombre del objeto, por así decirlo. Eso al más alto nivel. Después ya podemos profundizar más en aspectos técnicos, pero de momento vamos a dejarlo en esas tres partes fundamentales. El estado y el comportamiento de un objeto están relacionados. Imagina una aplicación web de apuestas. En ella, los usuarios están hechos mediante objetos. Como seguramente sabrás, en los sitios de apuestas no pueden acceder personas menores de 18 años. Puede que otra edad en otros países, no lo sé. Entonces, estos objetos tendrán que tener un atributo llamado edad, por ponerte un ejemplo. Si el atributo edad de un usuario es menor que 18 años, no se le dejará acceder a la aplicación web. En base a ese estado, se determina si el usuario utiliza el comportamiento de un supuesto método llamado permitir acceso, u otro, en su lugar, que se llame denegar acceso. Vamos a representarlo aquí, para que quede más claro. Llamaremos esto jugador. Pues aquí tendríamos una serie de atributos. De momento va a ser solo edad. Y aquí pondríamos el código necesario para que el usuario introdujese su edad. Lo podríamos hacer con ciertos métodos y demás, pero vamos a simplificarlo. Vamos a poner aquí 18. Y por aquí escribiríamos un método que se llamase permitir acceso.
y otro que se llamase denegar acceso. Y por aquí podríamos tener otro método más. No le hagas caso de momento a lo de self. Como ya dije, lo explicaré bien en otro momento. De momento ponlo, así. Pues aquí tienes el ejemplo. Se almacenaría un estado de dat en la zona de atributos, que puede ser 18 o la edad que sea. Y por aquí tenemos una serie de comportamientos. En la aplicación, para comprobar si el usuario es mayor de edad o no, se ejecutaría este comportamiento, el de comprobar edad. Y en base al valor de un atributo, de un estado, como es este, se va a ejecutar un comportamiento determinado u otro. Y esto está muy simplificado, pero es la idea general de lo que te quería explicar. Que mediante el estado de los objetos se puede alterar el comportamiento de los mismos. Porque aquí podríamos tener 15 objetos de jugador y que cada uno tuviese sus propios valores en edad. Por eso no se escribiría el valor de edad directamente en la clase, sino que cada objeto va a llevar su propio valor. Veremos cómo hacer esto. Por ejemplo, vamos a dejar esto en known, para dejarlo vacío de momento, y le vamos a poner a jugador 1 cierta edad. Esta edad se la podemos solicitar al usuario de las formas que ya sabes o cualquier otra. Podría ser para el ejemplo que estamos planteando en la consola. Pero bueno, si estamos hablando de una aplicación web, ya sería a través de cierto formulario, cierto botón, etc. Pues aquí pongamos que el jugador 1 tiene una edad de 15 años. Pues aunque en la clase pone este valor known, que es el valor por defecto que van a llevar todos los objetos, el objeto jugador 1 ya tiene un estado diferente, que es el valor 15 en edad. Pues ahora vamos a poner jugador 1 punto comprobar edad. Supongamos que nuestra aplicación ha llegado a un punto en el que se necesita comprobar la edad del jugador, para ver si se le permite el acceso o no. Pues aquí le dice al jugador que no puede entrar. Sin embargo, con el mismo código aquí, vamos a poner otro jugador, lo pondré por aquí, da igual dónde. Al final atiende esto al flujo de ejecución, como lo vayamos necesitando. Pues tendríamos jugador 2 y aquí le especificamos a jugador 2 una edad de 60 años, por ejemplo. Y aquí vamos a comprobar la edad también de jugador 2. Por un lado, le dice al jugador de 15 años que no puede entrar y al otro que sí. Es decir, mediante dos estados diferentes hemos modificado el comportamiento de dos objetos diferentes. Otro ejemplo más, ya para terminar un poco con esto. Un videojuego en el que tenemos un personaje que camina en unas coordenadas tridimensionales, X, Y y Z, y camina mediante un comportamiento llamado caminar, es decir, el método caminar. Este jugador en el mundo virtual va a tener una posición específica, pero a medida que vaya caminando las coordenadas van a ir cambiando. Pues en este caso el comportamiento de ese objeto va a ir cambiando su estado. Mediante ese comportamiento de caminar, irá variando los valores de las coordenadas X, Y y Z, que al final van a ser atributos o estados. Bueno, espero que con esto haya quedado bastante claro. Sé que todavía, para los que estáis empezando con la programación orientada a objetos, es complicado. Todavía me quedan muchas cosas que enseñar.
Lo estoy explicando con una base bastante extensa y quizás podríamos decir pesada, pero es una buena forma de que veáis todo el potencial que tienen las clases, antes ni siquiera de saber utilizarlas. Espero que te haya gustado este capítulo. Si es así, te agradecería un montón que lo apoyaras como puedas, para que siga subiendo muchísimo más contenido. Nos vemos muy pronto con el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima! Hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.